Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Estamos en la quinta parte de esta serie. Normalmente hacemos series más cortas, pero esta va a ser una serie de 6 capítulos y yo sé que hay muchos que están interesados de lo que estamos hablando. Hoy nos toca hablar del miedo y el miedo, y algunos piensan miedo, temor, terror, que es casi la misma palabra, pero pareciera que tuviese diferente énfasis. ¿Qué cosas les causan miedo? Piensen, ¿qué les da miedo? ¿Qué sé yo? Enfermedades, por supuesto, cosas así. Pero también las películas, ¿cierto? Películas que dan miedo. Sí. Yo ya no veo tantas películas. Pero al principio me gustaba ver películas. Cuando era ateo era bueno para ver películas. O sea, yo siempre digo que es una necesidad de las personas que falta espiritualidad, te pone a buscar espiritualidad afuera, y las películas muchas veces de terror tienen estas cosas. Yo recuerdo películas, me traumé con hay niños, pero bueno, me traumé con los payasos. Y a los desquiciados que se le ocurrió hacer It. Entonces, yo estuve traumado no sé cuántos años con esa película. Y yo creo que cuando me vine a sanar, en serio, y cuando me vine a sanar, a los mismos desgraciados se les ocurre hacer la versión 2, que es la misma película, y bueno, terrible. Así que hoy día no me interesa ver películas de terror, no las veo. No porque me dé miedo, es algo que ya no me da miedo, antes sí, pero bueno, hay muchas cosas que son innecesarias de ese tipo de películas. Y justo les estoy hablando de esto porque vamos a hablar del miedo. Y en esta serie que estamos llamando Tú no me mandas, y esta serie tiene un objetivo de mostrar, y estamos tomando esas palabras de Jesús que le dice a los discípulos cuando estaban reclamando de lo que comían y no, y lo que debían comer y todo, y Jesús dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. En otras palabras, el problema de lo que ocurre afuera es lo que viene de adentro de nosotros. Adentro nuestro está la ira, está la culpa, la envidia y todas estas cosas que hemos visto, y también el temor, el miedo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Jesús dice, el problema no es cómo te comportas, porque los filtros que nosotros tenemos de comportamiento en algún momento van a fallar. El problema no es ese. Ya no es tanto cómo te comportas, sino cómo estás por dentro. Porque cualquier situación donde seas presionado, va a salir lo que está dentro tuyo. ¿Y qué hay dentro tuyo? Culpa, envidia, resentimiento, esas emociones que te controlan. Y esta serie tiene el propósito de decirle a esas emociones, tú no me mandas, tú no estás a cargo de mí. Hay alguien que está a cargo de mí, que es más grande que ese miedo, que esa culpa y que todo lo que hemos visto. Así que en esta quinta parte hablaremos acerca del miedo, el miedo. Y existe un miedo, un temor bueno, que es el que nos permite protegernos, el que nos permite sobrevivir muchas veces. Imagínense si no tuviéramos miedo a nada, estaríamos un poquito complicados, seríamos un poquito un tanto arriesgados y pondríamos nuestra vida o la vida de otras personas en riesgo. Así que hay un miedo bueno, pero no es el que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del miedo, ese que nos paraliza, ese que no nos permite avanzar, ese que incluso los cristianos tienen, y este mensaje está muy enfocado en eso, de esto, cómo trabajar el miedo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es un subproducto de la habilidad del ser humano de acumular conocimiento y proyectarlo hacia el futuro. Es una habilidad que tú y yo tenemos de tomar conocimiento, tomar experiencias, tenerla en nuestras vidas y luego la proyectamos hacia el futuro. Y esto es maravilloso, pero también puede ser desventajoso, ¿sí? Porque así es como nosotros transmitimos nuestros conocimientos y experiencias a nuestros hijos, por ejemplo, o vamos de generación en generación. Por ejemplo, ¿sabían que los niños no nacen con muchos miedos? Creo que uno de los miedos más básicos que nacen es a los ruidos. O sea, un bebé no da, ay, me moriré, no están pensando en eso. Pero sí, si hay un ruido fuerte, ellos se asustan. Ellos no tienen miedo. Los miedos que tienen y que tú tienes, los fuiste adquiriendo de generación en generación, tus padres, alguien provocó esos miedos y todo. Algunos, qué bueno que existan. Recuerdo a mi hija cuando
siempre se arriesgaba mucho en subirse a la cama y nuestra cama es muy alta, entonces se arriesgaba mucho, así que yo un día la dejé caer, pero controlado. ¡Qué mal padre! No hizo más show. Era mejor un golpecito provocado por mí que un costalazo saltando arriba de la cama. Y le poníamos la canción de los monitos que se cayeron, y usted la conoce, ¿no? Y no aprendí, así que tuvo que aprender a la fuerza. Bueno, hay ciertos miedos que son buenos, ¿ok? Pero en este caso, esta habilidad que el ser humano tiene de acumular miedo, de acumular experiencias, conocimientos y proyectarlas hacia el futuro es maravilloso, es asombroso, porque es lo mismo que nos permite soñar, imaginar, crear, tener amor, esperanza, porque proyectamos lo que vivimos hacia el futuro. Entonces puede ser muy ventajoso, pero también puede ser muy desventajoso en este caso. Pero quédense tranquilos que como es una habilidad, hay más ventajas que desventajas. ¿Ok? Entonces, pero esta misma capacidad es la que te hace tener miedo. Es la que nos hace asustarnos, paralizarnos y no avanzar. Entonces, porque imagínense si esta habilidad, esta es la misma habilidad que nos hace decir expresiones como esta. Es que no puedo esperar. No puedo esperar porque estás pensando que viene algo bueno, de algo que tú soñaste, que imaginaste, que proyectaste. Entonces, esa es la misma habilidad que te permite decir eso. Sin embargo, también nos hace pensar y hacer frases como, ¿qué pasaría si? Y ahí es donde comienza. ¿Y qué pasaría si no me va bien? ¿Y qué pasa si no me contratan? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y qué pasa si me echan? ¿Y qué pasa si sale aquel o aquel presidente o se repite la historia? ¿Qué? Todas esas cosas. Ese qué pasaría muchas veces comienza, y es una habilidad de imaginar nuestras, a acumular esa información, esa experiencia y proyectarla. Y ahí es donde empezamos a asustarnos y nos empezamos a paralizar. Entonces, tú y yo no queremos que el miedo nos mande. Por lo tanto, debemos hacer algo, debemos aprender un poco. Y Jesús habló muchísimo acerca del miedo. Habló bastante del miedo. Sin embargo, si leemos textos aislados acerca de la Biblia, de los evangelios y lo que nos habla de Jesús, podemos ver que Jesús fue un poco ingenuo al hablar del miedo. ¿Por qué? Porque básicamente Jesús decía, no temas. No temas. Y hablaba con sus discípulos y pasaban cosas y decía, no temas. Ok, dame un poco más. Es como que yo le digo en esta serie, el miedo no te mande, no temas. El miedo no es tu dueño, el miedo no te manda. Buenísimo, nos vemos la próxima semana. Y si sacamos de contexto esto, los discípulos pudieron haber quedado con esa sensación, no temas. Y por mucho tiempo fue así. Jesús decía, no teman, y ellos, no temas. Decía, no temas, no dejes que el miedo te mande. Y pasaba eso. Nos vemos. Gracias, Jesús. Fuiste muy profundo. Y muchas veces, si vemos las Escrituras, vemos la cantidad de veces que Jesús les dijo, no temas, y ellos no entendieron. Porque Jesús muchas veces les decía, vamos, les voy a dar una misión. No teman, les voy a dar una misión. Los enviaré como ovejas en medio de lobos. Y tú te pones en el lugar de los discípulos, o sea, ovejas, lobos. Eso es sangriento. Y continúa con cosas como, ¿serán arrestados? ¿Serán azotados en mi nombre? Pero, nuevamente, no tengan miedo. Así quedaban los discípulos y así quedas tú muchas veces cuando escuchamos a alguien como yo o al mismo Jesús por medio de la Escritura dice, no temas. Un pastor, hey, no temas. Sí, pero dame más. No seas ingenuo a decir no temas. Vamos, eres Dios, sabe lo que estoy viviendo. Entonces, quizás se miraban entre ellos y decían, ¿va a decir algo más? Quedamos ahí. Esto es. Así va a ser. Entonces, y finalmente, estos discípulos fueron arrestados, fueron azotados,
fueron torturados y murieron, la mayoría de ellos asesinados. Entonces, piensen en ellos, en ese momento, y yo lo que hoy día voy a hacer es usar su imaginación para que me acompañen en los relatos que les voy a contar, para que nos sintamos como ellos se sentían. Entonces, la idea es que no nos quedemos con esa sensación de que me perdí, como quedaron los discípulos. Ok, vayan, serán azotados. ¿Qué me estoy perdiendo de la historia con respecto a Jesús y lo que dice? Entonces, vamos a ver una historia donde Jesús prepara una excursión, una salida, un entrenamiento. Los que hemos pasado por entrenamiento sabemos que muchas veces los entrenadores, los líderes, hoy día podemos decir los coaches y todo eso, van, nos entrenan y siempre hay una idea, un plan para que tú vivas una experiencia. Y las excursiones son algo como eso. Entonces Jesús va y dice, vamos a ir de excursión. Así que se suben a la barca. Y muchos conocen la historia, la barca, la tormenta y todo eso. Así que esto lo registra Mateo 8. Dice lo siguiente, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Jesús, adelante, se sube a la barca, los discípulos con ellos. Y esto era ahí más o menos en una parte de lo que es el mar de Galilea, donde se juntaban con los lagos y todo. Entonces, normalmente la situación en el mar de Galilea era calma, era tranquila, pero de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte. Otras versiones dicen una tormenta furiosa. Era inusual, no es normal. Y esas olas inundaban la barca. Así que imagínense cómo estaban esos discípulos. Estaban ahí todos. Entonces era inusual. Así que yo necesito que imaginen la barca. Los discípulos. Una pequeña barca. Y las olas que sobrepasaban e inundaban. Así que imagínense todo el mundo gritando. Todo el mundo mojado, nadie se veía bello, se les corrió el maquillaje, etcétera. Todo así era un desastre, el pelo en la cara, mojado, gritando. Eso es lo que estaba pasando. Pero Jesús estaba dormido. Esto es muy gracioso. Yo no creo que estaba dormido. Vamos, estaban todos gritando como locos. Ahí va Jesús ahí metido. No, yo creo que estaba fingiendo, no sé, pero ellos lo mejor creían que estaba dormido. Quizás Jesús estaba tranquilo, moviendo las olas, qué sé yo. Entonces, está ahí y de pronto van hacia él y fueron a despertarlo. Y quizá uno dice, bueno, a despertarlo quizá. Jesús, como despertamos a los niños para levantarse la mañana, la primera vez, la segunda, la tercera, ya, levántate, ya, pero la primera, bueno, quizás fueron algo así, Jesús, nos podemos imaginar eso, pero no fue así. Dice que los discípulos fueron a despertarlo, ¡Señor! Porque vieron olas, tormenta, lluvia, ruido, gritos. Había que gritar, así que Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y no creo que haya sido una sola vez, sálvanos, y cada uno de ellos, sálvanos, nos vamos a morir, sálvanos y todo eso. Así que estaban ahí gritando. Esto ya parece un poco gracioso, porque Jesús despierta y les dice, así apoyado en su codo quizá, y les dice, hombre, ni siquiera se levantó, hombres de poca fe. Hombre de poca fe, contestó Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Hice una pregunta tan ridícula. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y bueno, nada más porque se está cayendo el cielo encima de nosotros. Nada más porque las olas nos están agarrando. Nada más porque nos estamos ahogando, Jesús. ¿Qué pregunta nos haces? Hemos acumulado información, conocimiento
y lo estamos proyectando hacia el futuro y probablemente nos vamos a morir. Y tú nos preguntas, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué onda? Así que Jesús responde esto y le dice, ¿por qué tienen miedo? Y esto es lo interesante porque no es, así la hemos escuchado toda la vida nosotros, no es una historia acerca de Jesús calmando la tormenta. De hecho, los subtítulos de nuestras Biblias dice Jesús calma la tormenta. Pero no es una historia solo de un milagro con el poder de Jesús sobre la naturaleza. Lo asombroso de esta historia es que Jesús está enseñando una historia acerca del temor. Está enseñándoles a sus discípulos directamente, y yo creo intencionadamente, acerca del temor. Así que, ¿qué hizo luego? Se levantó. Jesús se levantó. ¿Ven? Él estaba en su codo. ¿Por qué tiene miedo? Y seguramente también gritó, ¿por qué tiene miedo? ¿No te das cuenta? Y ahí yo creo que estaban ahí en todo eso. Pero Jesús no entró en pánico. Dios no entra en pánico. Tu Salvador no entra en pánico. Tu Padre Celestial que te ama no entra en pánico. Nosotros sí. Nosotros acumulamos información, nuestras experiencias, y las proyectamos al futuro y entramos en pánico y tenemos miedo. Pero tu Dios no entra en pánico. Por eso Jesús lo hizo así. Entonces la enseñanza que Jesús estaba dando era más importante que simplemente para él, ¿no?, calmar la tormenta. Nosotros entramos en pánico, pero él no se inmuta. Él no está preocupado. Así como siempre se los digo, él no está preocupado por tu pecado, asombrado por tu fe. No, esas cosas no lo conmueven. Sobre todo las cosas malas que hiciste. Él te ama. Así que tu Dios está tranquilo. Jesús estaba tranquilo. Así que, ¿qué hizo Jesús? Se levantó, reprendió los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Todo estaba calmo. Y ahora viene una pregunta que se hacen los discípulos y que debería hacerte tú, debería hacerme yo, debería hacérsela al mundo entero. Cristianos, no cristianos, creyentes o no, deberían hacerse esa pregunta. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y esto es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, creyentes o no. De hecho, parte de esto, si cuando en mi ateísmo y mis conversaciones acerca de Dios, parte de esas preguntas, cuando una de las partes que yo de alguna manera investigué acerca de la veracidad de las Escrituras, una de las partes que me llamaron la atención eran que si las Escrituras eran ciertas, ¿quién era Jesús para decir esto y hacerlo? Si todo era lo que yo estaba leyendo era cierto, entonces, ¿quién es este hombre que hacía esto? ¿Quién es ese hombre que predijo que en el año 70 iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra? Y todas esas cosas se cumplieron. Entonces, tantas cosas, y yo decía, ¿quién es este hombre? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Quiénes son estos hombres? Un amigo ateo un día me dice, Mau, me llama la atención, él más agnóstico que ateo, y él me dice, ¿cómo es que un puñado de personas, un grupito de personas han logrado sostener, si es una farsa, estamos hablando de un ateo, si esto es una farsa, ¿cómo la han sostenido por 2000 años? Sin ninguna mentira en el mundo, ha durado más. ¿Cómo? Y él viene mucho de la filosofía y esto, y se hace pregunta y le digo, wow, te hiciste la pregunta correcta, dale. No, pero no me va a responder, no, sigue buscando. Estoy maravillado que te haga esa pregunta, va en el camino correcto. Indiferencia total para que él trabaje en eso, y sé que está trabajando. Así que Jesús calma la tormenta, ellos se hacen esta pregunta,
Y algo interesante, que esos discípulos por un momento confiaron en Jesús y confiaron en Él y superó su miedo. Por un momento lo hicieron. Y bueno, luego sigue Jesús hablándoles un poquito más adelante acerca del miedo y toma esto y les da una enseñanza para mostrarles un poco el contexto a lo que temían. O sea, mira, vamos, no salieron muy bien parados, hicieron su show ahí, su pánico en la barza, parecían ridículos ahí gritando. Jesús quizás los toma ahí, necesita hablarles de esto y les dice lo siguiente: no teman a los que matan al cuerpo. Vamos, ¿a qué le están teniendo miedo? ¿Quiénes son los que pueden matar el cuerpo? Las personas, la naturaleza. Vamos, no teman a lo que puede matar tu cuerpo, pero no pueden matar el alma, tu vida, tu esencia. No pueden matarla. Pueden matar tu cuerpo, pero no tu alma. Teman más bien, si van a tener miedo, si van a temer, teman más bien al que puede destruir tu alma y el cuerpo y cuerpo en el infierno. Y no está hablando del diablo. ¡Ay, que me va a ganar y me va a llevar! Está hablando del mismo Dios. Si van a tener miedo, témanle al que puede tomar tu vida, tu alma, y por completo y desecharlo en el infierno. Si van a tener miedo, témanle a Dios. Y está usando una hipérbole, una exageración para mostrarle: mira, no le tengan miedo al que puede quitar tu vida, tenle miedo al que puede darte la vida y quitártela. Al que puede tomar tu vida y ponerla en el infierno. O sea, si vas a tener miedo, ten ese miedo, pero no temas miedo a estas cosas. Y parece sencillo desde Jesús. Y luego les dice lo siguiente. Jesús es tan particular para mostrarle cosas y les dice: no se venden 2 gorriones por una monedita, por centavitos, por algo pequeño. Los gorriones no cuestan estos 2 por 1. No compran gorriones por poquito. Sí. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. O sea, por algo tan barato, tan pequeñito, Dios está enterado de eso. Por lo tanto, sigue diciéndole: Él les tiene contado aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes, por la misma frase, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Aunque los animalistas se ofendan, nosotros valemos más que los gorriones y ya. ¿Sí? Para que algunos no se asusten. Tu Padre Celestial te valora mucho más que incluso unos gorriones. Y Él sabe lo que va a pasar con ellos. Tu Padre Celestial sabe cuántos cabellos tienes. Claro, para algunos es más fácil, ¿no? Pero, o sea, ¿sí? ¿Cuál sería tu trabajo, Jesús? Entonces les está diciendo: no tengan miedo. Sus vidas valen más que esto. No tengan miedo, no vivan con miedo, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo te combata, no dejes que el miedo te aleje de tu fe, no permitas que el miedo se apodere de ti y te mande, sobre todo cuando las cosas no resulten, incluso cuando el miedo es legítimo, cuando sí hay cosas para temer. Entonces, imagínense, los discípulos escuchan esto. Estamos empoderados. Imagínense el nivel de fe de ellos. Luego de vivir esa experiencia, luego de esta enseñanza, ustedes han escuchado muchas veces el que Dios sabe los cabellos que tiene. Ellos lo estaban escuchando directamente de Jesús, dada la experiencia. Imagínense eso. Ok, vamos de incursión de nuevo. Así que Jesús nuevamente se los lleva de excursión, y así que va, pero ellos a lo mejor decían: bueno, ¿qué puede ser peor que esto? ¿Qué puede pasar después de esto? Yo soy fanático de Misión Imposible, entonces me encanta uno de los personajes que salvan el mundo y todo, dice: yo voy a tomar cualquier misión que venga, ¿qué puede ser peor que esto?
y los que vemos la película vemos que hay cosas peores y todo. Entonces, así mismo, yo creo que ellos estaban con una confianza de, disculpen por meterle Misión Imposible, pero... Entonces, ellos estaban así como muy emocionados, con fe. Ok, ¿qué puede ser peor que esto? Así que ellos van, Jesús está enseñando una multitud muy grande, como más de 5,000 personas, tienen hambre. Entonces Jesús le dice, denles de comer. La gente, despide a la gente para que comamos. Denles de comer. ¿Qué tienen ustedes? Y lo expone y hace que le den comida y bueno, resultó ser bien expuesto. Jesús hace el milagro, ¡tum! Y comen los 5,000, sin contar hombres y mujeres, así que y niños, así que probablemente eran más de 15,000 personas, comieron todas esas personas. Espectacular, vieron el milagro, así que nuevamente su fe, súper, qué buena excursión fue esta, estamos pero a nivel, sobró comida, contemos la historia, sigamos hablando de esto y Jesús dice, ok, vamos a hacer así, suban a la barca, y me esperan del otro lado. Y es esto, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y esa palabra hizo en griego es los obligó. Entonces le dice, súbanse a la barca, vayan. No, Jesús, pero mira, quedó comida. No, vayan. Así que Jesús los sube obligados a la barca. Nuevamente. Ya ustedes vieron la experiencia que tuvieron un poco antes. Suben a la barca. Y aquí es donde nuevamente empieza la situación. Así que, y se adelantaron, dice, y al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Así que una cosa era subir a la barca con Jesús, otra cosa era sin él. Entonces, estaban ahí ellos, compartiendo, mirando las olas, viento, Jesús, vemos los siguientes versículos, Jesús se puso a orar, hubo la multitud, se fue a orar, y pasó mucho rato, no era una hora, no esperaron una hora mirando cómo se ponía el clima, y luego empiezan las olas a azotar nuevamente la barca, y empieza a moverse, y empieza a ponerse la cosa complicada, y ellos se miran entre ellos, y empieza la tormenta. Así que de pronto, en la madrugada, no una hora, la madrugada, toda esa hora estuvieron ellos sin Jesús en la barca y con el viento en contra. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, caminando sobre el lago. Y bueno, paréntesis, aquí quizás algunos que no están relacionados con la iglesia, algunos se acostumbraron a escuchar esto, nunca lo han pensado quizás, pero hay otros que quizás no están relacionados con la iglesia y dicen, caminando sobre el agua. Podemos creer muchas cosas, pero caminar sobre el agua, nadie lo ha logrado. ¿Cómo es posible? Y se acerca caminando sobre el agua a Jesús. Y aquí hay algo interesante porque cuando existe una manera de investigar los textos, y de esto también fue parte de las cosas que yo comencé a creer cuando era ateo, es que hay algo que se llama el criterio de la vergüenza, que es para mostrar si un texto es verídico o no, es cómo se muestran los personajes del texto. Y en este caso, este punto del criterio de la vergüenza es que ellos se mostraron tal cual como eran. ¿Quiénes escribieron esto? No fue Jesús. Fueron los discípulos, los que quedaron como ridículos, los que no tenían fe, los que tenían miedo, los que estaban avergonzados. Entonces el criterio de la vergüenza es que si tú te muestras en un texto tal cual como fueron las cosas y quedaste en ridículo, tiene veracidad el texto. Porque si tú inventaras la historia, tú te vuelves el héroe. No, bueno, Jesús se estaba hundiendo y yo estiré la mano y lo saqué. Y gracias a eso tenemos Salvador. Si contáramos la historia nosotros. Pero ellos contaron la historia como era. Entonces estaban llenos de pánico, viene Jesús, bla, 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 y todo eso. Así que los discípulos, bueno, escribe cómo fue. ¿Cómo vamos a escribir la historia? ¿Cómo fue?
porque ellos no buscaban ser los héroes de esto. Aunque muchas veces lo intentaron, pero el resultado, así que lo que terminaron escribiendo era parte de lo que realmente ocurrió. Así que cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, mira esto, quedaron aterrados, nuevamente, aterrados. Ahora con Jesús caminando sobre el agua y dijeron, es un fantasma. Yo no sé qué conocimiento o experiencia ellos habían acumulado para proyectar a un fantasma creyendo que era Jesús. Y dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Ellos contaron la historia. Y comenzaron a gritar. ¡Ah! Enseguida, pero Jesús enseguida dijo, cálmense, soy yo. No tengan miedo. ¿Cuántas veces tenía que hacer? De hecho, las apariciones de ángeles que vemos en la Biblia también, los ángeles tenían un protocolo. Hola, ¿qué tal? No tengas miedo. Porque la gente... ¡ah! Bueno, lo mismo. No tengan miedo. No tengan miedo. Porque mientras yo esté con ustedes, no tienen nada que temer. Mientras sepan que yo los amo, no tienen que preocuparse. Mientras sepan que son mis hijos, no tengan miedo. Incluso cuando tengan algo que temer, no tengan miedo. Confíen en mí. Y eso es lo que Jesús les mostraba. Pero al final, ellos siguen con miedo. Luego pasan esta parte, luego la otra excursión y siguen con miedo. Y fue casi hasta el final. Y esto por un lado me anima como creyente, porque bueno, ellos tenían miedo. Quizás es normal que yo sienta miedo todavía. Así que Jesús, al final del ministerio, los lleva ya a la última semana. Bueno, ellos no sabían que era la última semana, Jesús sí. Entran a Jerusalén y Jesús es recibido con bombo y platillo. La gente gritaba Hosana, toda la gente estaba vuelta loca escuchando a Jesús, gritaban Hosana. Y era increíble y ellos quizás decían, wow, todo esto era para eso. Quizás que Jesús casi se vuelve un líder político en ese momento porque toda la gente estaba con él. Así que Jesús prepara una cena, se sienta con ellos quizás animados, y la cena que pertenecía a un rito de los tiempos de Moisés, Jesús comienza a hablar y les empieza a hablar y cena con ellos y les dice que hay un nuevo pacto. Que hay un nuevo pacto, hay una nueva forma, hay una nueva promesa que va a venir, que se va a cumplir. Luego les dice, hay un nuevo movimiento, una eclesía, un grupo de personas diferente, nuevo. Y les dice, y hay un nuevo mandamiento, algo totalmente diferente. Entonces Jesús comienza a hablarles de esto. Y esa misma noche, Jesús es arrestado, Jesús es torturado y enjuiciado. Y ellos no defendieron a su rey. Ellos nuevamente se aterraron. Como cualquiera quizás de nosotros. Se aterraron, entraron en pánico, huyeron, lo traicionaron, lo negaron y lo dejaron solo. Lo vieron pasar por ahí, quizás camino al Calvario, y se enteraron que murió. Y todo eso nuevo murió con él. Hasta ahí llegó todo. Jesús murió y se acabó todo para ellos. ¿Y qué hacemos? Quizás todo esto era mentira, quizás era una linda ilusión. Volvamos a pescar. Pero ahora, ¿cómo? ¿Desde dónde? Hasta que vieron la tumba vacía.
Y luego vieron a su amigo vivo. Y todo, absolutamente todo, cambió. Todo cambió. Todo comenzó otra vez. Y ellos volvieron a la carga. Pero ahora sin miedo. Así que la resurrección resaltó cada aspecto de las palabras de Jesús en ellos. Todo lo que ellos aprendieron recobró sentido por medio de la resurrección. Para nosotros la resurrección es la Pascua. Para ellos lo fue todo. Ellos cambiaron el mundo. Y la frase, y todo esto lo comenzaron haciendo así. Ellos no tuvieron miedo. Y la frase, no temas, cambió el mundo. Para siempre. Esto marcó el mundo, la historia. Por eso hoy día estamos en 2025 después de Cristo. Esto cambió todo, cambió el mundo. Ellos esos cobardes que podemos ver avergonzados, huyendo, temiendo por cada excursión que Jesús hacía, cambiaron el mundo. Porque no tuvieron miedo. Y cada uno de ellos murió asesinado. Fueron perseguidos, fueron azotados y la mayoría de ellos asesinados. Claudio Galeno, por ahí por el siglo II, era un médico en esos tiempos, en el imperio de Marco Aurelio. Y Galeno escribe en sus diarios, escribe algo interesante. Él era médico, en ese tiempo no permitían hacer las autopsias, así que cuando en el circo romano mataban a los cristianos, Galeno tenía autoridad de ir a los que estaban moribundos, a los que estaban a punto de morir, y antes que murieran los examinaban. Y los escuchaban o alcanzaban a examinarlos. Esto todo ocurría ahí en el circo romano. Y Galeno escribe lo siguiente, él dice así: porque la valentía ante la muerte, está hablando de los cristianos, la valentía, porque estos ya no eran solo los discípulos, era todo ese movimiento, toda esa eclesía, porque la valentía ante la muerte y el más allá es algo que presenciamos en ellos todos los días. Lo está diciendo una persona que estuvo, solamente por un tema médico, quizás no por compasión, pero observó en ellos eso, esa valentía, esa falta de temor. Esos fueron los primeros cristianos. Y hoy día existen muchos valientes así, de diferentes formas. Hay muchos que todavía están arriesgando sus vidas. Hay iglesias que la más grande puede tener 8 personas. Ahí en persecución, si los descubren los matan. Y los matan y todos los días mueren cristianos. Nosotros podemos hacer nuestra reunión libremente, no tenemos problema. Nuestras cargas son diferentes. Pero hay algunos cristianos que están dando la vida. Nosotros quizás podemos dar la vida de otra forma. Pero hay cristianos que mueren todos los días. Todos los días son perseguidos y asesinados. Con esa misma valentía. Por lo tanto, tú de este lado, yo de este lado, tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos enseñó a no temer, que nos mostró cómo era esto del temor y que podemos avanzar con Él, que era parte normal de nuestras vidas.
Pero cuando Él se sube a la barca, Él está con nosotros. Y hoy día no necesitamos que esté en una barca ni sentado aquí con nosotros. Lo que no entienden los cristianos todavía es que Jesús, todo este plan era para que ahora Jesús viva aquí adentro. Cada día, en cada momento. Y eso debería despertar toda nuestra valentía. Quizás no para enfrentar la muerte, quizás sí. Quizás la muerte en otras cosas, como las posesiones. Toda esa valentía ya vive en cada uno de aquellos que decidieron seguir a Jesús. Pero quizás no lo sabemos. Quizás no lo habíamos entendido hasta hoy. Y quizás podemos decirle al miedo, tú no me mandas. El mismo Pedro que estuvo ahí y vivió todas estas cosas, dijo lo siguiente en su carta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él, y seguramente lo diría porque lo viví por experiencia propia, porque Él cuida de ustedes. Esto es lo que nosotros debemos entender y no tener miedo. Enfrentar la muerte, enfrentar el miedo, para que el miedo no nos mande. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por cada enseñanza que hiciste a tus discípulos. Hoy la podemos tomar para nosotros. Ellos no lo entendían, nosotros tampoco. Pero ya tu obra está hecha. Tú ya moriste, tú ya resucitaste. Y necesitamos tomar el ejemplo de ellos para afrontar el miedo, como lo hicieron ellos, a lo mejor en menos cantidad, quizás cada uno de nosotros, ante enfermedades, ante situaciones económicas, ante deudas, ante dolores, incluso ante la muerte, Señor. Tú nos amas y prometiste estar contigo hasta el último día, Señor. Y tú eres fiel. Como en esos momentos los discípulos no conocían la historia completa, nosotros sí conocemos la historia completa. Y al final de la historia, ganamos. Así que ayúdanos, Señor, a enfrentar el miedo, reconociendo lo que tú eres ante todas las cosas que nosotros podemos llegar a padecer. Así que en el nombre de Jesús confiamos y te damos las gracias, Señor.